Primer libro de Reyes, capítulo 5. Vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: Tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres. Porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: Bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Hiram a decir a Salomón: He oído lo que me mandaste decir, yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar, y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales, y allí se desatará, y tú la tomarás, y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso, y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia, y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año. Jehová pues dio a Salomón sabiduría, como le había dicho. Y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000, cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas, y Adoniram estaba encargado de aquella leva. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300 los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras, grandes piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Hiram y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Aquí estamos viendo el corazón de Salomón de edificar, ¿no? Vamos a leer el versículo 3. Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que lo rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Y yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: Tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. ¿Qué le pasó a Hiram cuando oyó estas palabras de Salomón? ¿Vio? Dios puso un hombre sabio entendido en la casa de David, a reinar después de David, a Salomón. ¿Qué característica tiene Salomón en este caso? Él tenía claro algo, tenía claro la palabra que Dios le había dado a su padre. Normalmente,
cuando nosotros compartimos la palabra, cuando salimos a compartir el Evangelio, en mi caso, prefiero que las personas primero se den cuenta de dónde se encuentran. Si una persona no sabe exactamente dónde está, muy difícilmente sabe a dónde quiere llegar. Como cuando uno está en un centro comercial. En los centros comerciales, a veces en las entradas colocan un mapa y le dicen, uno ve el almacén que uno quiere. En el mapa uno busca, aquí está, por el logotipo del almacén uno encuentra, por ejemplo, que sea un McDonald's, un ejemplo. Entonces uno encuentra, aquí queda el McDonald's. Es que ahí tenemos una cita que debe encontrarme con una persona en las sillas que quedan al frente de ese almacén, un ejemplo. Entonces uno mira, pero ¿dónde queda McDonald's? O sea, ya veo en el mapa, veo McDonald's y veo muchos almacenes. Ese mapa no tiene sentido si yo no sé dónde estoy. Entonces lo primero que debo saber en ese mapa es dónde estoy. Entonces en los mapas normalmente colocan un letrero grande, una flecha que dice usted está parado acá. Entonces ahí uno se da cuenta, estoy parado acá, uno mira, sí, ahí dice puerta 7. Y efectivamente aquí dice puerta 7, o sea que este mapa se mira así, o sea que ese almacén que estoy buscando queda hacia allá. Y aquí veo que queda en el tercer piso. El mapa tiene sentido cuando yo sé dónde estoy. Mientras no sepa dónde estoy, ¿cómo hago para llegar a donde yo quiero? Todo ser humano, ¿a dónde quiere ir? Todo ser humano desea ir al cielo. Cuando usted le pregunta a las personas, ¿usted es hijo de Dios o del diablo? A esa pregunta normalmente la gente hace cara de extrañeza. Uy, qué pregunta tan rara. Todo el mundo cree que es hijo de Dios. Todo el mundo cree así. La Biblia habla, son muy pocos los que hallan ese camino, esa puerta angosta, ese camino estrecho que lleva a la vida eterna. Son muy pocos los que lo hallan. Así dice la palabra. Pero todo el mundo, ¿cómo se considera? Todo el mundo piensa, es hijo de Dios. Ustedes pueden hacer la encuesta, pueden preguntarle, salir a la calle y a toda persona que vas pasando le dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Usted es hijo de Dios o del diablo? Pues por supuesto que de Dios. Ya solo era esa pregunta, gracias. Otra persona, ¿usted es hijo de Dios o del diablo? Uy, esa pregunta tan rara. Claro que todos somos hijos. Así va a contestar la gente. Claro que todos somos hijos de Dios. Así. Entonces, el ser humano, ¿qué deseo tiene? O sea, lo que está manifestando esa pregunta realmente no es dónde están. Está manifestando dónde quieren ellos estar. Cuando las personas se sorprenden por la pregunta, hacen cara rara y dicen, por supuesto que soy hijo de Dios, por supuesto que todos somos hijos de Dios. Así, cuando las personas contestan así, lo que están dando a entender es, el deseo de ellos es estar con Dios. ¿Quién quiere estar con el diablo? Todas las personas piensan que son hijos de Dios, pero es el corazón del ser humano. Realmente no es lo que dice la Biblia no dice así, ¿no? Es más, la Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, así dice, ¿no? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo ese versículo? Eso es Juan capítulo 1, versículo 12. Ese versículo está diciendo, no todo el mundo es hijo de Dios. Es más, para que alguien pueda recibir la potestad, para que diga que se le da potestad de ser hecho hijo de Dios a quien cumpla esos dos requisitos. ¿Cuáles son los dos requisitos que nombra? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Esos son los dos requisitos. Si una persona no cumple esos dos requisitos, no le ha recibido. Si no cumple el primer requisito, no ha recibido. Un requisito dice a los que creen en su nombre. Otro requisito dice a todos los que le recibieron. ¿Qué es recibirle? ¿Qué es creer en su nombre? Para que una persona crea en su nombre, le ha recibido. Si una persona no cree en su nombre, no puede recibirlo. Muchas personas dicen que son cristianos, ¿no? Porque creen que ser cristiano es decir, yo creo en Cristo. Las personas piensan que ser cristiano es eso. Decir, yo elegí seguir a Cristo. Y como Dios es bueno, Dios tiene que aceptar. Cuando yo decido aceptar, seguirle, Dios tiene que aceptarme porque Dios es bueno, ¿o no? Las personas se expresan así por la lógica. Tiene sentido. ¿Es así bíblicamente? No es así. No es así. El ser humano no está en condición de exigir condiciones. Cuando hay normalmente un secuestro, no sé si se han dado cuenta, en películas, las películas muestran eso, ¿no? Cuando hay un secuestro, normalmente los secuestradores, ellos exigen ciertas condiciones.
Dicen, vamos a liberar a tal persona, pero si usted hace esto, hace aquello, usted tiene que llevar 2 maletas. Una maleta la tiene que llevar su esposa, la otra tiene que llevar usted. Usted tiene que ir con una cachucha de color rojo, su esposa con cachucha de color azul. Así los vamos a identificar. Su esposa se hace al lado de un puente y usted se hace en el centro comercial que queda antes del puente. Así todo es. ¿Quién puede poner condiciones? La persona que tiene, como dicen, el sartén de la manga, del cabo del mango. Quien tiene el sartén del mango, esa persona puede poner condiciones. ¿Qué es tener el sartén de la manga? Es un dicho popular. La persona que tiene poder. La persona que tiene poder es la que pone condiciones. ¿Quién puede decir, claro, yo soy cristiano? ¿Por qué? Porque yo decidí seguir, yo decidí aceptar a Jesús. Esta frase que voy a decir es una frase muy religiosa, pero es una frase que se repite y que es falsa. Hay personas que dicen, yo decidí aceptar a Jesús como mi único y suficiente Salvador. No sé si han oído esa frase. Yo decidí aceptar a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Ah, o sea, usted es cristiano porque usted decidió ser cristiano. Usted es cristiano porque usted un día, usted tomó la decisión de ahora voy a ser cristiano. Eso es lo que convirtió a usted en cristiano, ¿cierto? Sí. Ah, bueno, una pregunta, ¿usted es pecador? Ya saben por qué hacemos esta pregunta. Cuando hacemos la pregunta, ¿usted es pecador? Las personas demuestran, ¿creen en el nombre de Jesús o no creen en el nombre de Jesús? El nombre de Jesús es Salvador de los pecados. Ese es el nombre de Jesús. ¿Por qué sabemos que una persona no le ha recibido? ¿Por qué sabemos que una persona no cree en su nombre? ¿Qué es recibirle? Más a todos los que lo recibieron, más a todos los que le recibieron, así dice la palabra, ¿no? Más a todos los que le recibieron. Recibir lo que dice el nombre. Recibir lo que el nombre dice que fue enviado a qué. El nombre de Jesús dice a qué fue enviado. El nombre de Jesús dice Salvador de los pecados de su pueblo. Así dice, ¿no? Teológicamente se enseña, ya hemos visto, se enseña una partecita. Se enseña Salvador, pero no es así. Bíblicamente, Salvador de los pecados. Cuando una persona no conoce en la Biblia el nombre de Jesús, por eso se expresa diciendo, yo soy cristiano. ¿Y usted es pecador? Sí, yo soy pecador. Bajó el volumen, ¿no? Yo soy cristiano, yo adoro a Jesús, yo amo a mi Señor. Ah, bueno, sí, ya, después de toda esa emoción, ¿usted es pecador? Sí, claro, yo soy pecador. Cuando la persona dice que es pecadora, está manifestando, no cree en el nombre de Jesús. Primero que todo, ni siquiera lo conoce. Y peor, hay personas que aún conociéndolo, no lo creen. Aún conociéndolo dicen, no, separemos el cristianismo de la palabra pecado. No hablemos de pecado. ¿Cómo no vamos a hablar de pecado? ¿Sí? Si vamos a hablar de cristianismo, la palabra más importante que tenemos que nombrar es pecado. Donde no se explica el Evangelio, esa palabra casi no se nombra. Y cuando se nombra es para hacer sentir culpables a las personas, para hacer que las personas se sientan mal. Una vez un líder, en una de las 6, que yo estuve en 6 denominaciones diferentes, porque me movía de una ciudad a otra, no era porque quería, sino como me trasteaba, entonces ya no estaba en esa ciudad ya no estaba la misma iglesia. En esas 6 denominaciones o iglesias en las que yo estuve, todas tenían una constante. En todas me habían hecho sentir, esfuércese más, ya casi, esfuércese más para dejar de ser pecador. Pero en una de ellas, el líder me dijo, el problema que estás atravesando, porque yo le hice una consulta y me dijo, la situación que tú estás atravesando, esa debilidad que se está manifestando en ti, eso es porque tú estás bajo pecado. Así me dijo él. Cuando me dijo estás bajo pecado, yo me sentía, hay cosas que yo no le he contado a nadie, pero este líder veo que sabe. ¿Sabe por qué él me decía estoy bajo pecado? A cualquier persona que él le dijera estás bajo pecado, la persona se iba a sentir pecadora. En esa iglesia donde yo estuve, a cualquiera que le dijeran estás bajo pecado, iba a decir sí, yo estoy bajo pecado. Y algunas personas, ellos mismos van a decir, de su corazón va a salir por qué se sienten pecadores. Algunos van a decir, sí, y hasta se van a poner a llorar. Sí, yo esta semana, yo supe que era mentiroso. Me hallé diciendo mentiras, pero es que no pude, tuve miedo de que me echaran del trabajo, entonces dije mentiras. Otra persona, ¿cómo dice que se siente que es pecador? Porque dice,
sí, es que no me he casado, yo estoy viviendo en unión libre. O sea, empiezan a manifestar cada uno de su corazón por qué se siente condenado por el pecado. Pero nunca se me ocurrió a mí preguntarle al líder, devolverle la pregunta y decirle, usted no es pecador. O sea, ¿en qué me estaba diciendo el líder de esa iglesia? Me dijo, usted está bajo pecado. En ese momento, si yo volviera el tiempo atrás y pudiera otra vez estar en esa época, pero con el conocimiento que tengo ahora, la pregunta que le haría es, como usted me dice que estoy bajo pecado, una pregunta, ¿usted no es pecador? Así yo le haría la pregunta, ¿usted no es pecador? ¿Qué creen que me va a decir si le digo usted no es pecador? Me diría, pues todos somos pecadores. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque después de que recibí la salvación, yo visité esos lugares, esas iglesias a las que yo asistí, eran 6, pero en todas ellas todos eran pecadores, los líderes, mis compañeros, mis antiguos compañeros en esas denominaciones, todos eran pecadores. Pues ahí fue cuando caí en cuenta, Dios, ¿por qué me permitió a mí? ¿Por qué me permitió a mí entender algo que está en la Biblia? ¿Y por qué a los de esta iglesia, a los de esta, no les ha permitido? Ninguno se da cuenta de lo que están atestiguando con su boca. Dice la palabra, ¿no? Por tus palabras serás condenado, por tus palabras serás justificado. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Así dice la palabra, ¿no? Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es lo que una persona tiene que creer en el corazón? Que al confesarlo con su boca da testimonio de que ha recibido la salvación delante de Dios. ¿Qué es? Pregunto, hago esta pregunta. Pregunta. ¿Qué es lo que una persona cree en su corazón que debe confesar con su boca? Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. El Evangelio. Juan 1.29. Juan 1.29, bueno, para quienes no sepan, alguien escribió Juan 1.29. Jesús llevó mis pecados. En el Evangelio, que somos salvos, faltó algo más importante. Acuérdense lo que hoy hablamos, la palabra más importante, la que no se nombra. Romanos 1.16. Sí. Yo no soy pecadora. Eso que dijo Nelly acaba de decir, yo no soy pecadora. No sé, aquí veo que hay varias personas. No sé si hayan personas que estén de acuerdo con lo que dijo Nelly. ¿Hay alguien que esté en desacuerdo? Nelly, vea, des en cuenta, Nelly está diciendo que ella no es pecadora, pero veo que hay 78 personas. Entre quienes están acá, ¿hay alguien que esté en desacuerdo? Alguien está diciendo no tenemos pecado. Igual que Nelly, está diciendo Nelly que no es pecadora. Alguien está diciendo que no tiene pecado. ¿Todos están de acuerdo o hay alguien que esté en desacuerdo? Que Jesús llevó mis pecados. Yo no soy pecadora. Justa, santa, perfecta. Nelly tiene razón. Bueno, sí, parece que solo hay hermanos hoy. Me sorprende. Sí. Bueno, es un poquito triste que no haya personas nuevas. Porque queremos que las buenas nuevas las escuchen personas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Sí, lo que dijo Nelly es cierto. Ella no es pecadora. Suena como loco. Para el mundo suena una locura. Dice la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz? Él llevó todos nuestros pecados. Si Jesús llevó todos nuestros pecados, dice la Biblia que Él cargó tras sus espaldas todos tus pecados. Si la Biblia dice que Él llevó todos tus pecados, ¿no te parece raro que en la iglesia donde tú te habías estado congregando, cómo te habían hecho sentir? Que eras pecador, que eras pecadora. Pero la Biblia dice algo diferente, ¿no? La Biblia dice que Jesús terminó con el pecado. También lo dice en las epístolas de Pedro. Jesús terminó con el pecado. Sé que muchas personas de pronto se sorprenderán o les parecerá raro, pero así es. Así es. Jesús ya quitó el pecado. Ayer tuvimos el privilegio de escuchar al seminarista Sergio y Dios mediante todos los miércoles nos va a acompañar el evangelista, el seminarista Sergio. Puede que nos acompañe o él mismo puede que invite a alguien, ¿sí? Porque en Argentina hay muchos evangelistas,
pastores y seminaristas. Entonces, él puede compartir así como compartió el día de ayer, o de pronto él también algún día les sorprenda trayéndoles a alguien, vea, predícale, predica. ¿Sí? Entonces vamos a tener, los miércoles van a ser miércoles, algunos de sorpresa, algunos, la mayoría van a ser de sorpresa, pero lo bonito, ya volvimos a un horario estándar, un horario siempre igual, siempre igual. Cuando el horario se varía, tristemente se genera desorden. Cuando se genera desorden, inevitablemente hay caos, hay destrucción. Dios no es Dios de desorden. Ya sabemos, en el principio, ¿cómo estábamos nosotros? Desordenados, vacíos en tinieblas. Cuando en la Biblia dice estábamos desordenados, vacíos en tinieblas, se está refiriendo cuando no éramos salvos. Cuando asistíamos a diferentes iglesias, pero no éramos salvos. ¿Por qué no éramos salvos? Porque nos considerábamos pecadores. Y el líder ese que te preguntó a ti también creo que te habrán preguntado, tú estás bajo pecado. La palabra pecado, ¿cómo la usan en esas, entre comillas, iglesias? La usan para hacer sentir a las personas, necesita esforzarse más. Pero así, si a ese líder lo visitan 20 personas en un día y él lo recibe en su despacho, en su oficina, a 20 personas les puede decir, tú estás bajo pecado. Las 20 personas, ¿cómo se van a sentir? Sí, debo esforzarme más. Estoy esforzándome, pero ahora debo esforzarme más. Y algunos interpretan, cuando Jesús le dijo a la mujer sorprendida en adulterio, cuando Jesús le dijo, vete y no peques más, algunos interpretan, Jesús le dijo, síguete esforzando, esfuérzate, eso que tú estás haciendo, tú estás tratando de dejar de ser adúltera, ¿cierto? O tú querías que te mataran, que te enjuiciaran a muerte, porque si a una persona, a una mujer, la sorprendían en el acto del adulterio, como la sorprendieron a ella, si era sorprendida por 2 o más testigos, inevitablemente ella tenía que morir apedreada. Pero ella, ¿sí? Siendo sorprendida, se la llevaron a Jesús. Jesús le dijo, después de que todos se habían ido, ¿alguno te condenó? Ella miró, ¡ay, no, ninguno! Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Así le dijo, vete y no peques más. Cuando Jesús le dijo, vete y no peques más, lo hizo como los líderes de las religiones. Le quiso decir, esfuérzate, tú todavía estás bajo pecado. O sea, esfuerza. ¿Qué le están queriendo decir? Esfuérzate para ser libre del pecado. Si ustedes vuelven a encontrarse con algún líder que les diga de esa manera, yo creo que tú estás bajo pecado. Cuando escuchen esa expresión, ese líder se va a sorprender con ustedes. Porque a todo el que le ha dicho, tú estás bajo pecado, toda persona se sentía, ay, sí, ¿cómo supo? Porque estaban siendo juzgados por sus obras. Si no estaban en la gracia, estaban siendo juzgados por sus obras. Entonces, toda persona con la que se encontraba le habrá contestado igual. Pero ahora, ustedes no le van a contestar igual. Cuando se encuentre con un líder que diga, es que yo creo que tú estás bajo pecado. Tú haces una pausa, le dices, una pregunta. Ya, tú me dijiste que yo estoy bajo pecado. Una pregunta. ¿Usted no es pecador? Sí. Obviamente, si le preguntan a los justos, un justo no va a contestar así. El justo ya no está en ese camino, está andando la mayoría. La puerta ancha, la que conduce a la perdición, la mayoría va por esa puerta. Y bíblicamente esa puerta, ¿a dónde lleva? Al infierno. Eso es lo que dice, vamos a leer esos 2 versículos, vamos a leer ya para terminar, vamos a mirar. Mateo, capítulo 7, versículo 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Y qué dice el 14? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces habla de 2 puertas, ¿no? Una puerta que es ancha y un camino que es espacioso. Y dice, es el que lleva a la perdición. Pero también habla una puerta estrecha, un camino angosto, que es el que lleva a la vida. Pero presten atención en esta última parte. Dice, pocos son los que la hallan. ¿Por qué quienes están acá? La mayoría de los que están acá, porque ven totalmente diferente al común de las religiones. Si ustedes se encuentran con un líder de otra religión, usted le puede preguntar a ese líder, ¿usted alguna vez le ha dicho a alguna persona que está bajo pecado?
Ah, sí, claro, uy, una vez una señora, ellos le pueden contar el ejemplo. Una señora que ella estaba, la echaron del trabajo, fue al médico, le dijo que tenía una enfermedad muy terrible, o sea, cuenta así. Y usted en ese momento, ¿qué le dijo? Yo le dije que ella estaba bajo pecado. Y ella empezó a llorar. El Espíritu de Dios me reveló que ella estaba bajo pecado. Porque ella, apenas yo le dije, estás bajo pecado, ella empezó a llorar. Ah, ¿cuándo fue que tú le dijiste eso a esa señora? Eso fue hace como un mes. Hace como un mes me pasó esa experiencia así con el Espíritu de Dios que me mostró que ella estaba bajo pecado. Ah, ya. Una pregunta, pastor, líder de iglesia. Una pregunta. ¿Usted no es pecador? Sí. Si fuera salvo, él nunca hubiera dicho a esa persona, estás bajo pecado. Nunca. Para que haya dicho, estás bajo pecado, él no ha recibido a nuestro Señor Jesucristo. Él no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, no ha cumplido esos dos requisitos. Para que se atreva a decirle a una persona, tú estás bajo pecado. Para que le diga así, no conoce el nombre de Jesús. Jesús quitó el pecado del mundo. Cuando nosotros le preguntamos a una persona si es pecadora, no le estamos preguntando para que la persona se sienta mal. No, le estamos preguntando para saber esa persona dónde está. Mientras no sepamos esa persona dónde está, mientras esa misma persona no sepa dónde está, ¿cómo puede salir de esa condición? Por eso después de hacer la pregunta, ¿estás bajo pecado? No, estás bajo pecado. Por eso después de hacer la pregunta, ¿eres pecador? La persona nos dice, sí, sí, claro. Le decimos, ¿y sabes a dónde va un pecador cuando muere? La persona dice, pues al infierno. Ah, ¿sí te das cuenta de lo que acabas de decir? ¡Ah! ¿Que yo soy pecador? ¿Que yo soy pecadora? ¿Pero un pecador muere y va al infierno? ¡Ah! Sí, eso es lo que queremos, que la persona se dé cuenta realmente de la magnitud de decir que es pecador. Y cuando la persona ya se da cuenta de eso, muy pocos se logran dar cuenta. Hay personas que aún contestando eso, empiezan a hablar de una cosa, empiezan a hablar de otra, se justifican. Pero si la persona logra quedar sorprendida porque se vio en el infierno, predíquele el Evangelio. Por eso les digo que en mi caso prefiero normalmente, antes de predicar el Evangelio, mostrarle a la persona dónde está. Prefiero que sea de esa manera. Si la persona no se da cuenta de dónde está, ¿cómo puede pasar a donde desea? Porque ya vimos dónde desea ir todo ser humano. Todo ser humano, al decir que se cree que ya es hijo de Dios y que todos son hijos de Dios, está manifestando lo que ellos desean, no lo que son. Porque dicen de esa manera por ignorancia, por desconocimiento de la palabra. Pero cuando tú les haces esas dos preguntas, tú los llevas al verdadero lugar donde ellos se encuentran. Si dicen que son pecadores, entonces, ¿dónde están? ¿Realmente dónde están? La pregunta que Dios le hizo a Adán, ¿dónde estás tú? La persona que logra contestar esa pregunta, ahí sí explícale el Evangelio. Aquí a través de este medio, pues tengo que explicar el Evangelio. Las personas que no lo van a recibir, no están preparadas, no tienen su corazón preparado, inevitablemente me van a atacar, se van a querer ir en contra mío. Es normal, pero cuando ustedes se encuentren con personas, primero, antes de soltar el Evangelio, acuérdense que la Biblia dice, no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sean que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces, a predicar la palabra. Y cuando un corazón esté preparado, anúnciele el Evangelio. Tenemos que anunciar el Evangelio, pero para anunciar el Evangelio tenemos que predicar. ¿Qué es predicar la palabra? Hacer que las personas se den cuenta dónde están. Hacer que puedan contestar la pregunta que le hizo Adán. Esa pregunta que le hizo Adán no la hizo a todos nosotros. ¿Dónde estás? ¿Cómo hacemos que las personas se den cuenta dónde están? ¿Tú eres pecador? ¿Y un pecador muere a dónde va? Esas dos preguntas. Hagan esas dos preguntas y las personas se van a dar cuenta dónde están. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por ese tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias porque a pesar de las faltas, la debilidad y toda la maldad que podemos ver que sale de esta carne, claramente tú nos dijiste, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Satanás quiere que nosotros nos miremos a nosotros mismos. Satanás quiere que miremos la carne. Pero conociendo bíblicamente que eso es lo que quiere Satanás, ¿cómo podemos contraatacar? Anunciando el Evangelio, predicando. Al predicar vamos a encontrar personas que tienen un corazón preparado para recibir el Evangelio. De lo contrario, pues si no tienen el corazón preparado para recibir el Evangelio, no tiene sentido soltarles el Evangelio. Si se le llega a soltar el Evangelio, se pueden ir en contra de la iglesia.
porque realmente cuando dice no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen, quieren ir en contra de la iglesia. Satanás, ¿a quién perseguía? Desde los comienzos de la iglesia primitiva, cuando vemos el libro de Hechos, ¿qué se desató? Persecución. Satanás quiere perseguir a nuestro Señor Jesucristo, porque no nos está persiguiendo a nosotros, está persiguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por este evangelio tan precioso que nos has dado, por la salvación. Permite que más hermanos sean hermanos, que más personas que están escuchando reciban la salvación y sean hermanos, sean hijos tuyos, te puedan recibir, puedan creer en tu nombre. Te lo hemos pedido y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.